Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor, la luz que nos ilumina siempre nuestro sendero, nuestra vida. Peñanderecové, Yahangua Peñandillara Buicueria, Jacob una vez es decir, la salvación. Romanos 4, 1, 8, la propuesta que hoy la iglesia nos trae. Abraham creyó en Dios. Estamos hablando de la fe. Ave Omoimañan de San Pablo, un ejemplo claro y concreto. Comenzamos con Abraham, nuestro padre en la fe. Ya de Ayepa. Hermano, ¿y qué diremos de Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado por las obras, podía estar orgulloso, pero no delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Al que trabaja le da el salario como paga, no como regalo. Al que no hace nada, sino que se fía en el que hace justo al malvado, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Por eso David proclama la bienaventuranza del hombre a quien Dios tiene como justo sin tomarle en cuenta las obras. Dichoso aquel a quien le han perdonado el delito y le han sepultado sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. Queridos hermanos, esto también es tan importante entender que dice que nosotros no somos justificados justamente por nuestras obras. Es decir, no es simplemente el yo, la shaya poja, la sheja ejaisha. Y esto me parece que todos nosotros lo conocemos muy bien. Pero atención, porque muchas veces podemos desviarnos, como decíamos anteriormente. Pensamos que la justificación es una cuestión que viene simplemente desde arriba. No, es justamente la fe que te mueve, como decimos nosotros, la fe que mueve montañas. Lleva landeres en dubeñan de yarañe, jare endurirego angareñe, pero un jare purri jare yapo, penderes en dube cueja pendere güero yaba. Es decir, es una acción, como dice Pablo en una palabra un poco más difícil, parenética. El pensamiento de Pablo es parenético, vea griego, veo hina. O vea dice hina, oye jeshana, pendere yapoa, pendere cobepe. Dica tuilare la pareireñe en bareía, llevas o pendere yapo en baebe. Las obras no te justifican, pero las obras muestran verdaderamente tu fe en el Señor. Porque en la medida en que decís que sos un auténtico cristiano, entonces ereñe ejina lleva pende yururu vive coanga de rejeshauka jareyapo pende erea. Eso quiere decir, queridos hermanos, entonces aferrarse y ser, entre comillas, ser computada tus obras en el libro de la vida. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, tengamos esa fe, adhirámonos al Señor y eso nos va a llevar verdaderamente a las buenas acciones. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.